Agentes de la orientación. La orientación psicopedagógica es un trabajo en equipo que implica a un conjunto de personas, siendo estos los agentes de la orientación. Además del orientador, intervienen los tutores, el profesorado y la familia. Esto cuando nos referimos al contexto escolar, así como el maestro de pedagogía terapéutica, fisioterapeuta, trabajador social o médico. En los contextos extraescolares se contemplan equipos multiprofesionales que incluyen a psicopedagogos, pedagogos, psicólogos, educadores sociales, médicos, técnicos en desarrollo de recursos humanos, economistas, etc. Pero siempre en función de los objetivos que se propongan en los programas de intervención. La orientación es un concepto amplio que implica a múltiples profesionales y paraprofesionales, cada uno de ellos con sus funciones específicas. Se trata de un trabajo en equipo que va más allá de la labor individual que cada uno de estos profesionales podría realizar por sí mismo. La orientación para la prevención y el desarrollo. Se propone la prevención en el sentido amplio y el desarrollo personal y social. Estos se pueden considerar como fines de la orientación y de la educación en general. Por ello, como complemento, está el desarrollo humano, entendido como el desarrollo de la persona en todos sus aspectos, sea intelectual, cognitivo, social, moral o emocional. En las propuestas para la prevención y el desarrollo de la orientación están las habilidades de vida, mejora de la autoestima, prevención del estrés, reestructuración cognitiva, técnicas de relajación, imaginación emotiva, temas transversales como educación para la salud, educación sexual, educación moral, educación ambiental, educación para la paz, educación vial, educación del consumidor, educación para la igualdad, entre otras. La educación emocional, como muchos sabemos, es el proceso de enseñanza de las habilidades emocionales. Es una innovación educativa que se justifica en las necesidades sociales y su desarrollo es de competencias emocionales que contribuyen a un mejor bienestar personal y social, ya que también es un proceso educativo continuo y permanente, puesto que se debe estar presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación permanente a lo largo de toda su vida. Y su enfoque en la educación es que se propone optimizar el desarrollo humano en el sentido que le quede claro la educación emocional. En su forma de prevención primaria vienen siendo en situaciones como el consumo de drogas, prevención del estrés, ansiedad, depresión, violencia y entre otras cosas más. Ahora les hablaré sobre los fundamentos de la educación emocional. Entre los fundamentos más relevantes se pueden destacar el movimiento de la renovación pedagógica, la cual proponía una educación para la vida donde la efectividad tenía un papel relevante. Las teorías en emociones. Estas experimentan una reevaluación que ha aportado un conocimiento del concepto de emoción y sus aplicaciones para la práctica de la educación emocional. Las teorías de la inteligencia múltiples, refiriéndose a la inteligencia interpersonal, eso se refiere a partir de la capacidad para establecer buenas relaciones con otras personas, o de la inteligencia intrapersonal, la cual se refiere al conocimiento de los aspectos internos de sí mismo con un referente fundamental. Inteligencia emocional ha tenido muchos continuadores en psicología y educación con múltiples aplicaciones en las empresas y en educación. Las aportaciones de la neurociencia han permitido conocer mejor el funcionamiento cerebral de las emociones, que permiten saber que las emociones activan
respuestas fisiológicas que, una vez producida, son difíciles de controlar, como la taquicardia, sudoración, transición muscular, etc. Las aportaciones de las psiconeuroinmunologías. Estas indican cómo las emociones afectan el sistema inmunitario, permitiendo que las emociones negativas debiliten las defensas de los sistemas inmunitarios y permitiendo que las positivas los fortalezcan, siendo un ejemplo claro de la reacción emocional y la salud. Y por último, las investigaciones sobre el bienestar subjetivo han introducido un constructor de gran incidencia social, la cual conviene distinguir entre bienestar objetivo, que se refiere a la material, y bienestar subjetivo, que se refiere al emocional, llegando a la conclusión de que las personas buscan el bienestar subjetivo. Los objetivos de la educación emocional. Los objetivos generales de la educación emocional pueden resumirse en los siguientes términos: adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones, identificar las emociones de los demás, desarrollar las habilidades para regular las propias emociones, prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas, desarrollar las habilidades para generar emociones positivas, etc. Los contenidos de la educación emocional. Los contenidos de la educación emocional pueden variar según los destinatarios, nivel educativo, conocimientos previos, madurez personal, etc. En primer lugar, se trata de denominar el marco conceptual de las emociones, que incluiría el concepto de emoción, los fenómenos efectivos, emoción, sentimiento, efecto, estado de ánimo, perturbaciones emocionales, etc. Tipos de emociones: emociones positivas y negativas, emociones básicas y derivadas, emociones ambiguas, emociones estéticas, etc. La educación emocional sigue una metodología eminentemente práctica, dinámica de grupos, autorreflexión, razón dialógica, juegos, etc., con objeto de favorecer el desarrollo de competencias emocionales como las siguientes: conciencia emocional, que consiste en conocer las propias emociones y las emociones de los demás. Esto se consigue a través de la autoobservación y de la observación del comportamiento de las personas que nos rodean. La regulación de las emociones probablemente sea el elemento esencial de la educación emocional. Conviene no confundir la regulación y otros términos afines, control, manejo de las emociones, con la represión. La motivación. La puerta de la motivación hay que buscarla a través de la emoción. A través de esta vía se puede llegar a la automotivación, que se sitúa en el extremo opuesto del aburrimiento y que abre un camino hacia la actividad productiva por propia voluntad y autonomía personal. Las habilidades socioemocionales constituyen un conjunto de competencias que facilitan las relaciones interpersonales. Las aplicaciones de la educación emocional se pueden dejar sentir en múltiples situaciones: comunicación efectiva y afectiva, resolución de conflictos, toma de decisiones, prevención inespecífica, tales como consumo de drogas, sida, violencia, anorexia, intentos de suicidio, etc.
Ahora les hablaré sobre la educación emocional en el GROM. Pero, ¿qué es el GROM? El GROM se define como un grupo de intervención en orientación psicopedagógica del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnósticos de Educación MIDE de la Universidad de Barcelona. Esta se fundó en 1927 y está formada por una comisión permanente y por un grupo plenario, el cual se añade al grupo de Lleida, donde su línea de trabajo se ha centrado en la educación emocional, el cual puede ser esquematizado por el siguiente términos. Objetivos. 1. Elaborar un marco teórico en revisión permanente para la educación emocional. 2. Identificar las competencias emocionales básicas para la vida en la sociedad actual. 3. Secuenciar la adquisición de competencias emocionales a lo largo del currículum. 4. Formar al profesorado en educación emocional a fin de posibilitar el diseño, aplicación y evaluación de programas contextualizados en centros educativos. 5. Crear materiales curriculares para apoyar la práctica de la educación emocional por parte del profesorado. 6. Crear instrumentos de evaluación y diagnóstico para la educación emocional. 7. Diseñar, aplicar y evaluar programas de educación emocional para el ciclo vital. 8. Perfilar las estrategias más idóneas para la implantación de programas de educación emocional en los diversos niveles educativos y contextos de intervención, educación formal y no formal, medios comunitarios, organizaciones. Estas estrategias pueden ser a nivel de centro, pero también respecto de la administración pública y de la sociedad. 9. Fomentar la cristalización del cambio con objeto de garantizar la continuidad de los programas y, de ser posible, su institucionalización. 10. Fomentar la optimización permanente de los programas a través de comunidades de aprendizaje. Orientación psicopedagógica y educación emocional. Este video fue elaborado por Lisbeth González Núñez, Bianca Irene Ramírez Urías, Rayas Cabrales, José Guillermo, Diana Jacqueline Rodríguez Alemán, Noemí Ibarra Rodríguez.